en las manos. Pero antes de todo eso, primeramente honramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es digno de toda la gloria y digno de toda la honra. Usted no ve nada aquí adornado porque esta iglesia ha propuesto algo en el corazón: darle primeramente la gloria y la honra al Señor Jesucristo. Vamos a entrar un tiempo para compartir, para reír y para comer también, ¿verdad? Pero la iglesia ha propuesto en el corazón todo el tiempo darle la gloria al Señor. Así que este tiempo va a ser para recibir palabra, ¿amén? Así que vamos a entrar a la palabra de Dios. Quiero que proyectes el versículo, Nehemías capítulo 8, versículo 1. Vaya la palabra, perdón. Antes de eso, tome asiento, hermano, perdón, tome asiento, pero vaya buscando Nehemías capítulo 8, versículo 1. Queremos presentar a unos nuevos miembros de la congregación. Dios ha sido bueno y para siempre ha sido su misericordia. Dios lleva a la iglesia de gloria en gloria, de victoria en victoria. Amén. Esto no es algo de hombres, algo que Dios está haciendo, algo que Dios está realizando. Y por eso estamos agradecidos con el Señor, porque ha puesto en el corazón de muchos hermanos formar parte del ministerio, formar parte de la congregación, formar parte de Oasis. Y quiero invitarle a mi hermano Emanuel, juntamente con su esposa, su hija, hermana Nelly, juntamente con su hijo, ¿verdad? Que ellos también quieren ser parte, quieren ser miembros activos de la congregación, de la iglesia evangélica Oasis. Así que quiero invitarle, ¿verdad?, que pasen aquí enfrente, que a ellos nos vamos a llevar después a un lugar ya secreto en la oficina, donde ellos se van a comprometer con el Señor, van a firmar los documentos de membresía, ¿verdad?, para que todo esté legalmente. Somos una iglesia legal establecida en el estado de la Florida bajo todas las leyes. ¡Aleluya! Y por ello también damos gloria al Señor. Nos dijeron, pastor, queremos ser parte de la visión, ser parte del ministerio, ser parte y caminar al lado suyo con la iglesia para seguir ganando almas para el Señor, ¿verdad? Seguir haciendo la obra que el Señor nos ha encomendado. Yo doy gloria a Dios por la vida de ellos. Yo quiero orar por ellos. Le diría al Señor, ¿verdad?, que así como ha puesto en mí un sentir, lo ponga también en ellos. Estoy hablando en este mes acerca de la unidad. Este es el tercer tema que voy a hablar. Y el hablar de la unidad, amados hermanos, no es que ellos piensen lo mismo que yo, porque es imposible, somos humanos. Todos tenemos pensamientos diferentes, todos pensamos diferentes, pero algo que ellos y yo debemos estar 100% de acuerdo, no 99%, 100%, amados hermanos, es el sentir, como dice la palabra, que haya un mismo sentir, como lo hubo también en Cristo Jesús. Que ellos puedan abrazar la visión de la iglesia, que ellos puedan trabajar en unidad, en armonía y en paz, porque a eso nos ha mandado el Señor. El Señor dice que debemos de guardar la unidad. Miren, guardar la unidad. El trabajo de la iglesia es guardar la unidad, ya que el enemigo anda como león rugiente, amados hermanos, ¿verdad? Pero el Señor es poderoso, así que quiero orar por ellos. Quiero pedirle a la iglesia que se ponga sobre sus pies. ¡Aleluya! Y que extienda su mano hasta ese lugar, hacia las vidas de estos hermanos. Padre, venimos delante de ti, delante de tu presencia, presentando la vida de estas familias, Señor, mi hermana Nelly, hermano Toniel, hermano Emanuel, juntamente a Yarlín y su pequeña hija, Señor. Mira, ahora mismo ellos van a ser parte, Señor, de este ministerio. Van a ser parte, Señor, Padre, de la cosecha. Van a ser parte, Señor amado, de la visión que has establecido, Señor, en esta ciudad, en esta región.
Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que los guardes, Señor, que el ángel de Jehová campe alrededor de ellos y los defienda, Señor, que el mal no los dañe, que el mal no los toque, Señor, sino una cobertura especial sobre la vida de ellos, Señor. Te doy gracias por la decisión, Padre, que tomaron ellos de formar parte, Señor, de este ministerio. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias porque has sido bueno y porque para siempre ha sido tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús, la iglesia dice amén. Ahora sí, a la cuenta de 3 le decimos 1, 2, 3, bienvenidos. Hermano, este es el principio de muchas cosas para la gloria del Señor. Queremos, ¿verdad? Ahora sí, que si usted tiene Nehemías capítulo 8, versículo 1, vaya ahí a la palabra, confirme con la palabra, por favor. Dice la palabra del Señor, creo que este pasaje ya no lo aprendimos, ¿verdad? Porque hemos estado hablando de esto. Nehemías capítulo 8, versículo 1, dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Me estoy deteniendo donde dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza. Estoy hablando acerca de la unidad, de lo que es la verdadera unidad. Pero también estoy hablando de la unidad que viene de abajo, de la unidad que viene del reino de las tinieblas, del enemigo de Satanás. Y estoy hablando acerca de esa unidad que es mala, es perversa y es diabólica. Así que yo quiero invitarle que usted cierre sus ojos ahí donde está. Y vamos a orar para que el Señor tome el control de este tiempo. Padre, venimos delante de ti, delante de tu presencia. Reconozco firmemente, Señor, que no soy yo, eres tú el que nos va a hablar, el que nos va a ministrar, el que va a tocar nuestras vidas, Señor. Pido en el nombre de Jesús, Padre, que nos hables, que nos ministres a través de tu palabra. Que cada palabra que salga de nuestros labios salga sazonada, ministrada por el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia dice amén. Tome asiento. Solamente no se siente sobre la alabanza. Usted puede decir amén, gloria a Dios, aleluya. Yo no me voy a enojar, hermano. Usted tome libertad. Dice la palabra que donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Todos que estamos en la casa del Señor, tome libertad en el Señor. Qué bendición el estar aquí. Entonces vamos a entrar a la palabra. Estoy hablando acerca del avivamiento, el río del avivamiento, el fluir en medio de Dios, en medio de su pueblo. Pero hay una cosa que debemos de entender, que Dios no fluye, que Dios no corre donde hay división, donde hay ciertas cosas. Ahora, ¿qué significa unidad? Y unidad no significa que todos pensemos exactamente lo mismo. Cuando la Biblia, el Señor, a la luz de las Escrituras, habla de la unidad, Filipenses capítulo 2, versículo 5, lo voy a leer, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esa es la verdadera unidad, hermano. No es pensar todos lo mismo exactamente, sino estar en un mismo sentir. Amén. Estar en un mismo sentir. La unidad verdadera, la que nace del corazón de Dios, mi amado hermano, siempre tiene un solo enfoque, solamente un propósito, y ese es glorificar, exaltar y bendecir el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en Amós capítulo 3, versículo 3. ¿Puedes proyectarlo, por favor? Amós capítulo 3, versículo 3. Y aquí es donde quiero empezar a hablar lo que el Señor me ha estado ministrando. Y dice la palabra:
¿Andarán dos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Esta es una pregunta, amados hermanos, no es tan retórica, pero sí es como una radiografía espiritual. Porque debemos entender, hermanos, que cuando estamos en Cristo Jesús, nosotros debemos tener un mismo sentir. Amén. Debemos que andar en un mismo sentir, tenemos que caminar conforme a la palabra del Señor. Entonces, la unidad no es estar cerca, sino caminar unidos en una misma visión, caminar en un mismo sentir. Vuelvo a repetir, usted no y yo no vamos a pensar lo mismo. Usted y yo es imposible que siempre pensemos lo mismo, pero en las cosas del Señor siempre debe de haber un solo sentir. Caminar siempre en un mismo propósito, a un mismo destino. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Miren, en la iglesia hay diversidad de dones. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu los reparte, el Espíritu los da. Algunos tienen varios dones, algunos tienen pocos dones, pero la iglesia está dotada de dones porque el Espíritu Santo los reparte, el Espíritu Santo los da. Pero mi amado hermano, aún cuando Dios reparte dones a la iglesia, no se puede crear un desorden. Amén. Porque dice la palabra del Señor, quiero proyectarlo porque me gusta hablar por la Biblia. Primera de Corintios 14:32. Hay diversidad de dones en la iglesia. Dios reparte dones. Y dice la palabra en Primera de Corintios 14:32. Gloria sea el nombre del Señor. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, dice la palabra del Señor. O sea que está hablando el apóstol Pablo, no está hablando de una jerarquía. El apóstol Pablo está hablando acerca que debemos de sujetarnos, mis amados hermanos. Porque imagínense que aquí todos hablásemos lenguas, ¿verdad? Que la Biblia dice que es repartido por el Espíritu Santo, el don de lenguas, el don de profecía, el don de sanidad. Pero dice el apóstol Pablo que si nosotros hablásemos lenguas, pero entrara un converso, ¿cómo nos tacharía ese inconverso? Nos tacharía como locos, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque no hay un orden y tiene que haber un orden. Aún dice la palabra que los profetas, cuando ellos profetizaban y había varios profetas, el espíritu del profeta estaba sujeto al profeta. Amén. Si uno profetizaba, aunque el otro fuera profeta, el otro callaba, se mantenía en silencio para que se diese la profecía. Por eso la palabra del Señor dice que debemos de estar en un solo acuerdo. Amén. Aunque la iglesia tiene diversidades de dones, mis amados hermanos, la Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, dice la palabra del Señor. Amén. Y como en todas las iglesias de los santos, Dios es un Dios ordenado. Amén. Dios es un Dios de orden. Amén. Cuando Dios está hablando de la unidad, es que todos y cada uno debemos de sujetarnos a una autoridad. Amén. A una autoridad. Hay gente, hermano, que quiere caminar y quiere servir como ellos quieran, pero no es así. En los caminos del Señor, amados hermanos, Dios siempre establece un orden, ¿sí o no? Dios siempre ha establecido un orden, establece un líder, establece un pastor, establece a alguien para que la iglesia corra, fluya a través de la dirección de ¿quién? Del pastor. ¿Verdad que sí? Porque dice la palabra que toda autoridad es puesta de arriba, es puesta por Dios. Cuando Dios establece a alguien, mi amado hermano, es Dios mismo que lo está estableciendo y que lo está poniendo, porque no hay autoridad puesta si no es por Dios, dice la palabra del Señor. Ahora, la unidad
siempre produce un movimiento. Pero la pregunta es esta: ¿hacia dónde se mueve esa unidad? Porque no toda unidad proviene de Dios, ¿verdad? Que yo estuve hablando acerca, mi amado hermano, de los hermanos de José. Ellos se unieron en contra de José. Y estoy hablando de otras historias, pero no toda unidad proviene de Dios. Quiero que vayamos a Lucas 23:12 para hablarles de la falsa unidad, de la mala unidad, de la unidad diabólica, satánica, que proviene de Satanás. Lucas 23:12. Dice la palabra del Señor, ahí están apareciendo en las pantallas. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque estaban enemistados entre sí, dice la palabra del Señor. Hermanos, estos dos hombres que se detestaban, se odiaban, no podían verse, tenían conflictos, mis amados hermanos. Tenían conflictos, eran dos hombres que no podían caminar juntos. Dice que, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Ahora, ¿qué los unió? ¿Qué unió a Pilato y Herodes? Amados hermanos, no fue el amor, no fue la verdad, no fue un propósito divino, sino fue, hermano, el rechazo a Cristo. Porque ¿sabe qué? Primeramente lo llevaron a un hombre para que este hombre, Pilato, crucificara a Jesús. Y él dijo, mire, no sabe qué, llévenlo a Herodes. Y estaba Jesús del mismo al tanto, pero llegó un momento donde ellos se unieron. Mire, ellos no se hablaban. Ellos, hermanos, no se comunicaban. Ellos no tenían una relación. Pero cuando Jesucristo apareció en escena, hermanos, dejaron a un lado las indiferencias para unirse en contra de la verdad, unirse en contra del propósito de Dios. Amados hermanos, lo que la política no pudo lograr, lo que la diplomacia no pudo lograr, hermanos, lo logró el rechazo a la verdad. Pilato y Herodes se hicieron amigos para crucificar a Jesús. ¿Usted puede creer eso? Miren las amistades que hay en el mundo. Hermano, cómo estos dos hombres se hicieron amigos, hermanos, en aquel día más oscuro de la historia. Ellos se hicieron amigos, dice la palabra del Señor, porque estaban enemistados. ¡Wow! Tremendo. La unidad que es mala, la unidad que es perversa, hermano, se une para resistir el propósito de Dios. Hermano, para contrarrestar lo que Dios quiere hacer. Hermanos, en nuestra vida, en nuestra actualidad, hay personas que se unen para criticar, que se unen para dividir, que se unen para apagar el fuego de Dios. Aunque eso parezca una buena armonía, aunque parezca una buena unidad, es una unidad contaminada. Es una unidad, hermano, que no nace del Espíritu, sino que nace de la carne. Hermano, hay amistades, hermanos, que se unen para detener el propósito de Dios. Hay amistades que se unen, que se hacen alianza, amados hermanos, para detener lo que Dios quiere hacer en tu vida, en mi vida, en el ministerio, en la iglesia y en todas las áreas, mis amados hermanos. Usted sabe que va a haber trigo y que va a haber cizaña. La va a haber, hermanos. Porque la Biblia lo establece y la Biblia lo dice. Hermano, Jesús aún habla y dice en Mateo 12:24, todo reino dividido contra sí mismo no permanecerá. Todo reino dividido contra sí mismo no va a permanecer. ¿Por qué? Porque a Jesús le estaban diciendo, amada iglesia, que Jesús echaba fuera
dividido contra sí mismo, si está dividido va a caer. Amados hermanos, ¿qué el Señor nos quiere hablar en esta mañana? Que nosotros debemos de estar unidos. Nosotros debemos guardar la unidad. Amados hermanos, porque el enemigo no anda jugando. El enemigo quiere destruir. El enemigo quiere verte derrotado. El enemigo quiere verte, mi amado hermano, en el piso, en la lona y en el suelo. Y el propósito del enemigo es hacer alianzas, mis amados hermanos. ¿Para qué? Para no ver el propósito de Dios cumplido en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hay propósitos en la vida de cada uno de nosotros. Cuando Jesús habla, amados hermanos, habla de que todo reino dividido, habla del reino, habla de casa y habla de ciudad. Y las tres cosas que establece y dice Jesús, todo reino, o toda casa, o toda ciudad, si está dividida, va a caer, no va a prevalecer. Se va a dividir, se va a crear, va a colapsar. ¿Por qué? Porque no está unida. Imagínense, el enemigo, Satanás, el diablo, que Dios lo reprenda, trabaja en unidad. ¿Cuánto más la iglesia de Cristo debe trabajar en unidad? ¿Cuánto más el pueblo de Dios debe unirse, mi amado hermano? ¿Para qué? Para exaltar, para glorificar el nombre del Señor. Pero muchas veces, aplaudan que se levanta a ver. Pero muchas veces, amados hermanos, cuando vemos al hermanito levantarse, que Dios está levantándolo, que Dios está haciendo algo en su vida, hacemos amistades como la hizo Pilato y Herodes. Empezamos a murmurar, empezamos a hablar, empezamos a decir cosas, mi amado hermano, y cosas que no es agradable delante de la presencia del Señor. Hay mucho silencio, gloria sea el nombre del Señor. Amados hermanos, el Señor nos llama a la unidad. El Señor nos llama a guardar la unidad. No hacer amistades como lo hizo Pilato y Herodes. No como lo hicieron los hermanos de José para destruir el propósito que Dios había establecido. Ahora quiero decirle, amado hermano, que nada ni nadie puede destruir el propósito de Dios. Aunque Pilato y Herodes hicieron amigos, aunque los hermanos de José se juntaron, lo pusieron en la cisterna, lo vendieron como esclavo, estuvo en Egipto, nada de eso destruyó el propósito de Dios. Nada ni nadie va a destruir el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hay un propósito que Dios ha establecido en la vida de cada uno de nosotros. Cuando Dios comienza una obra en la vida de nosotros, mi amado hermano, el apóstol Pablo dijo, de algo estoy persuadido, que el que comenzó la buena obra en vosotros la irá perfeccionando. Lo dice la palabra del Señor. Si Dios dijo que Él va a ir perfeccionando esa obra, Él la va a ir perfeccionando. Él va a ir trabajando. Él va a ir haciendo ciertas cosas en la vida de cada uno de nosotros. Ni nada, hermano, va a poder detener la mano del Señor. ¿Por qué? Porque hay promesas en la Biblia. Porque hay cosas que Dios ha hablado, que Dios no se retracta. Dice la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha dicho, y voy a usar esta palabra, lo que Dios ha decretado a tu vida, nada ni nadie puede estorbar el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo va a llevar a cabo. ¿Cuántos conocen la historia de Nehemías? ¿Amén? Quiero que me proyectes Nehemías capítulo 4, versículo 1, por favor. Nehemías capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Cuando Dios hablar que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, hizo escarnio, dice, de los judíos. Versículo 2, por favor.
sabe. Pero cuando un Nehemías se levanta, cuando hay un hombre decidido, cuando hay una mujer decidida, mi amado hermano, a levantar los muros, quiero decirle que Sanballat y Tobías se van a levantar. Se van a levantar en contra de la obra que Dios está haciendo en tu vida. Se va a levantar Sanballat y Tobías para destruir la obra que Dios está formando en tu vida. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros tenemos propósitos eternos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Todos y cada uno de nosotros tenemos propósitos eternos. Amados hermanos, Sanballat y Tobías eran personas poderosas. Sanballat y Tobías tenían, mis amados hermanos, poder político. Tenían. Y cuando ellos escucharon que Nehemías empezó a levantar los muros, ellos empezaron a hacer algo, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo estaba en el polvo, estaba en la ruina, estaba ahí derrotado, destruido, ¿por qué Sanballat y Tobías no dijeron vamos a ayudar al pueblo? Nosotros tenemos poder político, nosotros podemos ayudarle. Pero cuando ellos estaban, hermano, ahí en el polvo, en el piso, en la lona, ahí derribados, destruidos, ellos no hacían nada. Pero nada más se levantó Nehemías, amados hermanos, ellos empezaron y dijeron, ¿qué van a hacer estos débiles judíos? ¿Acaso van a poder volver a levantar este muro de polvo, este muro de piedra todo destruido? Mi amado hermano, ¿por qué cuando había necesidad ellos no intervinieron? Ahora, cuando se levantó Nehemías, es cuando ellos empezaron a murmurar, empezaron a criticar, empezaron a decirle débiles, empezaron a decirle, mira, no lo van a lograr. Si una sola se sube en ese muro, el muro va a caer. ¿Y cuántas veces nosotros, amados hermanos, no nos sentimos de esa manera? ¿Cuántas veces cuando nosotros estamos construyendo algo para la gloria de Dios y decimos, yo me voy a levantar de esta situación, yo me voy a levantar de este problema, yo me voy a levantar de esta adversidad, yo me voy a levantar de este conflicto, yo me voy a levantar de lo que yo estoy pasando, de lo que yo estoy atravesando? ¿Usted se ha dado cuenta, mi amado hermano? Es cuando más los ataques vienen a su mente. Es cuando más usted dice, yo me voy a acercar a Dios, yo voy a buscar a Dios, yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer. Y es ahí cuando el enemigo empieza a bombardear tu mente. El enemigo empieza a atacar tu mente. El enemigo empieza a tirar dardos en tu mente. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere verte con los muros levantados. El enemigo no quiere verte firme. El enemigo no quiere verte en victoria. El enemigo, mi amado hermano, quiere verte en ceniza. El enemigo quiere verte ahí postrado, derribado en el piso, en la lona, en el suelo. Cuando tú estás así, mira, no pasa nada. No hay nada. No hay opresión, no hay oposición. No hay nada que se levante. Tú estás ahí tirado, ahí estás en el suelo, hasta estás llorando, estás con la cabeza abajo. Pero una vez que tú decides, gloria a Dios, una vez que tú te propones y dices, yo voy a salir de esto con la ayuda de Dios, es ahí donde se levanta Sanballat y Tobías a decir, es ahí donde se levanta Sanballat y Tobías. Es ahí donde empiezan a querer atemorizarte. Es ahí donde, mira, muchacho, ¿qué hiciste ayer y estás en la casa de Dios? Muchacho, mira, estuviste haciendo todo esto y estás aquí como hipócrita en la cosa. Y empieza, miren, empieza el enemigo a tratar con el ti. Porque quiere que tú te sientas mal. Amén. Que tú te sientas de una manera rechazado por Dios. Hermano, Dios no rechaza a nadie. Amén. Absolutamente a nadie. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros como predicadores, me voy a contar, empezamos a hablar más del problema y no le damos, hermano, la cura a los hermanos para que ellos puedan salir de la enfermedad. Amén. Hablamos más del problema, más de la enfermedad y nunca decimos, mira, aquí está la medicina. Hermano, si usted viene así, en Cristo hay poder para
restaurar. En Cristo hay poder para vivificar. En Cristo hay poder para levantar. Hablamos más del pecado. Claro, hermano, hay que hablar del pecado, sí, definitivamente. El pecado nos puede llevar al infierno. Pero mi amado hermano, también hay que hablar que hay un Cristo de la gloria que perdona. Hay un Cristo de la gloria que restaura. Hay un Cristo de la gloria que vivifica. Hay un Cristo de la gloria que hace cambios en la vida de cada uno de nosotros. Se levantó Sanballat, pero también se levantó Tobías. Hermanos, Tobías, mientras yo estuve estudiando, Tobías era un enemigo infiltrado. ¿Por qué era un enemigo infiltrado? Amados hermanos, usted sabe que Tobías tenía familia dentro de los muros. Tobías tenía gente familiar dentro de los muros. Cuando Nehemías empezó a cerrar, había gente cercana a Tobías. ¿Y sabe qué hacía esa gente? Le daba información a Sanballat y a Tobías de lo que se estaba haciendo dentro de los muros. ¡Wow! ¡Qué opresión más grande! Porque no había solamente batalla externa, sino también había batalla interna, hermanos. Batalla interna, porque a él le dejaban saber absolutamente todo de los movimientos que Nehemías hacía para construir el muro. Usted se imagina qué opresión, qué oposición más grande atravesó Nehemías. No solamente había batalla externa, sino había gente interna que daba toda la información. Wow, ¿cómo se sentiría usted, mi amado hermano? ¿Cómo se sentiría usted de llevar una obra, de llevar algo bueno para la gloria de Dios, de realizar algo grande para la gloria de Dios, y que delante de usted o al lado de usted haya gente infiltrada? Gente que supuestamente dice: yo abrazo la misión, apoyo al pastor, estoy con el pastor. Pero hermano, nomás el pastor se da la vuelta y empieza el... ¿Cómo se sentiría usted? Ahora, el pastor tiene batallas externas, porque el enemigo también ataca la mente del pastor. Porque el pastor también es atacado. No lo vas a poder lograr, no lo vas a poder hacer. Mira, eso solamente va a durar unos meses, se va a deshacer. Mira, tus hijos, ¿sabe qué? Se van a ir al mundo, hermano. Eso es lo que yo recibía. Tus hijos no le van a servir a Dios. Es más, yo te doy cierto tiempo. Mire, hermano, el diablo, para no decir persona, porque solamente eso puede venir de alguien que está siendo instrumento de Satanás, instrumento del diablo, instrumento, hermano, del mismísimo infierno. Tu familia, tus hijos, cierto tiempo, mira, eso se va a desmoronar, se va a deshacer. ¡Wow! Usted se imagina en esa presión, usted se imagina en ese tiempo, en ese momento, y dice: ¡wow! Hay batalla externa y muchas veces hay batalla interna. Amados hermanos, pero cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios tiene algo en la vida, no solamente mía, sino en la vida de cada uno de nosotros, mi amado hermano, ¿sabe qué? Sanballat y Tobías no prevalecen. Sanballat y Tobías pueden hablar mucho, Sanballat y Tobías pueden juzgar, Sanballat y Tobías pueden criticar, Sanballat y Tobías pueden decir lo que quieran, pero mi amado hermano, cuando Dios tiene un propósito en tu vida y en tu vida, Él lo va a llevar a cabo. Porque no hay nada ni nadie que le detenga la mano de Jehová. No hay nada, mi amado hermano. Y entró el espíritu de burla. ¿Qué hacen estos débiles? ¿Qué hacen estos débiles? Judíos, manda, creen o piensan que van a levantar ese muro así como está quemado, está en el polvo. Mira cómo está, hermanos, ¿cuántos? Muchas veces no hemos escuchado eso. Él no se va a levantar. O muchas veces nosotros nos prestamos también para decir: no, yo no creo que Dios tenga un propósito en la vida de él. Mira, él es un borracho, es un drogadicto, es esto, es aquello. Y empezamos a etiquetar
tuyo o al tiempo de Dios? Al tiempo de Dios, mis amados hermanos. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Porque a Dios no le agarra tráfico, a Dios no le agarra las luces en rojo. Dios llega en el momento preciso. Dios llega en el momento exacto. Yo no sé si tú tienes hijos que están fuera de los caminos, tienes hijas, yo no sé, pero si son hijos de promesa, Dios los va a traer de vuelta de amor. Dios va a hacer algo en la vida de tu familia, Dios va a hacer algo en la vida de tus hijos, Dios va a hacer algo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Dice la palabra, alguien va a cortar la mano de Dios. Nadie puede cortar la mano de Dios. La mano de Dios sigue extendida, mi amado hermano. Extendida para levantarnos, para salvarnos, para vivificarnos. Así que yo no sé qué muros estás construyendo. Yo no sé cómo se ha levantado Zambalá, Tobías en tu vida. Pero quiero decirte, mi amado hermano, que sigas creyendo en el Señor. Que sigas confiando en el Señor. Que sigas poniendo tu esperanza en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque si el enemigo gana en que tú tengas un poquito de incredulidad, ya gana. Si él logra meterte un poquito de incredulidad, él ya no necesita tirar los muros. Él solamente necesita que tú dudes. Que si hay duda, tú ya la abriste, mira, le abriste completamente la puerta a Satanás para que él entre y haga lo que él quiera hacer. Él no necesita tirar los muros, pero primero va a atacar tu incredulidad. Él va a hacer de que tú dudes. ¿Será que Dios puede hacerlo? ¿Será que Dios lo va a lograr? ¿Será que empieza el enemigo a confundirte, hermano? Empieza el enemigo a hablarte. Empieza el enemigo a ir con tu mente, mi amado hermano. Y si logra que tu fe caiga, y si logra que la fe tuya decaiga, hermano, él ya tiene la puerta abierta. Él ya puede entrar y, hermano, y deshacer todo el plan que Dios tenía para ti. ¿Por qué? Porque solamente Él busca y espera una puerta abierta. ¿Por qué? Porque Él va a atacar la incredulidad de cada uno de nosotros. Mi fe, como su fe, fue probada. ¿Lo fue? Sí lo fue. Y va a ser probada, va a seguir siendo probada. ¿Por qué? Porque Dios va a probar la fe de cada uno de nosotros. Dios la va a probar, hermano. Y Dios siempre prueba la fe de cada uno de nosotros. Todo hombre y toda mujer de Dios es procesada por los cielos. Toda fe de todo hombre y toda mujer de Dios va a ser procesada por el desierto. Y a esa donde el enemigo, mi amado hermano, se va a levantar en la vida de cada uno de nosotros. En Nehemías le dijeron, mira, no vas a poder hacer nada, absolutamente nada. Ustedes son unos débiles. Ustedes, si una zorra se sube ahí, ese muro lo destruye. Pero ¿sabe qué? Nehemías se mantuvo firme. Nehemías se mantuvo firme. ¿Y sabe qué? Como no pudieron que la fe de él mermara, que la fe de él decayera, cambiaron de estrategia. Y le dijeron, Nehemías, queremos reunirnos contigo. ¿Por qué no desciendes? Quiero que bajes. Quiero que pares la construcción por un momento. Y ven, reúnete con Zambalá, Tobías y Gesem. Ya no eran dos, ahora eran tres. Ven, queremos hablar contigo. Y las cartas las mandaba Tobías con sus familiares, porque ya el muro estaba siendo levantado. Nehemías, baja de ahí, queremos hablar contigo. ¿Y sabes qué Nehemías le dijo? No puedo descender porque estoy haciendo una gran obra. Estoy haciendo una gran obra. Mira lo que el enemigo busca, mi hermano. Primeramente busca, mi amado hermano, que la fe tuya merme. Que la fe tuya decaiga. Y cuando tu fe no cae, cuando tu fe se mantiene, ahora va a empezar a intimidarte. Te va a venir a decirte, mira, ven, quiero reunirme contigo. Ven, mira, y ¿sabe qué, mi amado hermano? Es ahí cuando más
nosotros debemos de echar mano a la obra. Es cuando más nosotros debemos de seguir peleando la buena batalla de la fe. Es cuando más nosotros debemos, mis amados hermanos, seguir, hermanos, buscando la presencia del Señor. Es cuando más nosotros debemos, mis amados hermanos, continuar. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a levantar de todas maneras. En todas las áreas el enemigo se va a levantar. ¿Cómo se ha levantado el enemigo en tu construcción? ¿Cómo se ha levantado el enemigo en el muro que tú estás levantando? Solamente tú lo sabes. Solamente tú sabes lo que estás pasando. Solamente tú sabes lo que estás viviendo. Pero Dios en esta mañana te está hablando, te está diciendo, hey, Él te va a querer intimidar. Él va a querer que tú dejes de construir y va a querer distraerte para que tú dejes de levantar los muros. Sigue trabajando, sigue esforzándote, sigue haciendo la obra que yo te he mandado hacer. Nehemías dijo, no puedo ir porque tengo una gran obra. Tengo una gran obra, hermano, y es lo que tú debes de proponerte cuando Dios a ti te ha dado una asignación. Tú debes de decir, yo tengo una gran obra que hacer, yo tengo un gran trabajo que hacer y no voy a desistir, no voy a decaer, voy a permanecerme con la ayuda de mi Señor. ¿Por qué? Porque cuando Dios está restaurando familias, amados hermanos, cuando Dios está levantando un ministerio, cuando Dios está sanando una vida, cuando Dios está edificando una iglesia, hermano, va a aparecer Sanballat y Tobías. Va a aparecer y van a querer destruir lo que Dios está creando, lo que Dios está haciendo, lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué? Que cuando la obra avanza, va a haber más oposición. Cuando la obra avanza, amados hermanos, va a haber más oposición. Se va a levantar más el enemigo. Se va a levantar más, mi amado hermano. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra que aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Dios levantará bandera de victoria en la vida de cada uno de nosotros. Va a levantar bandera de victoria sobre nosotros. Después, el enemigo va a usar el desánimo interno. Era una gran construcción, hermanos, era grande la construcción y, hermano, era mucho escombro que mover. Y la gente de adentro, mi amado hermano, vamos a leerlo. Nehemías, proyecta el versículo 10. Ya estoy terminando, no se me vaya a dormir. Dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Mire, mi amado hermano, ya el enemigo quería entrar con desánimo. Primero les dijo que eran débiles, les dijo que una zorra los destruiría, le dijo a Sanballat, mira, desciende que quiero hablar contigo. Hermano, como no pudo en estas áreas, ahora empezó a usar al pueblo por dentro. Y ahora ya el pueblo, un pueblo Judá, dijo, mira, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, la gente está cansada. Nehemías, no vamos a poder lograr esto. Nehemías, no vamos a poder acabar esto. Nehemías, no vamos a poder finalizar esto. Mira, es mucho el escombro. Hermano, mire cómo el enemigo empieza a trabajar en la vida cuando hay un propósito de parte de Dios. Usted, si me prestó atención, el enemigo venía por etapas, llamándole débiles, llamándole que un zorro podía destruirle, diciendo que él parara, que se distrayera, que dejara la construcción. Ahora ya, como no pudo allá, ahora dice, voy a empezar con la mente de los que están adentro. Nehemías, es mucho escombro. No vamos a poder lograr, no vamos a poder hacerlo.
Usted recuerda a las 12 espías que Jehová mandó a través de Moisés a reconocer la tierra prometida. ¿Sí? ¿Han leído la historia? Número capítulo 13. ¿Sí? Dice que fueron 12 jóvenes. 12. Entre ellos iba Josué y Caleb. Dice que ellos fueron, entraron y vieron la tierra prometida y vieron todo lo que ellos estaban. Pero ¿sabe qué? Cuando Moisés dijo, vamos a conquistar esa tierra, porque Dios nos la dio, vamos a ir, se levantó algo, mi amado hermano. Se levantaron 10 jóvenes. Quiero que me lo proyecten, número 13:27, por favor. Número 13:27. Lo mismo que pasó aquí con estos que dijeron, es mucho el escombro, mira, no vamos a poder. Lo mismo pasó con estos hombres, porque así es como el enemigo empieza a trabajar. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Versículo 28, por favor. Dice, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y la ciudad es muy grande y fortificada. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. ¿Quiénes eran los hijos de Anac? Proyéctame el 31 al 33. Vamos a leer el 31, por favor. Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Miren lo que estaban diciendo los jóvenes que fueron a ver la tierra prometida. No vamos y no vamos a poder subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Empezó a entrar la duda, empezó la fe a mermar, empezó a la fe de caer. El siguiente, 32, por favor. Y dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y dice la palabra, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. El 33, por favor. Dice, también vimos ahí a los hijos de Anac. ¿Quiénes eran los hijos de Anac? Raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos, dice la palabra del Señor. Amados hermanos, estos jóvenes dijeron, mira, esa tierra es fuerte, esa tierra es fortificada, ahí hay gente gigante, ahí están los hijos de Anac, raza de los gigantes, y mira, no vamos a poder conquistar esa tierra. Pero dice la palabra del Señor que en medio de ese pueblo, en medio de esos 10 jóvenes, estaba Josué y Caleb. ¿Y sabe qué? Estos jóvenes, dice la palabra, que tenían un espíritu diferente. ¿Saben por qué? Porque ellos dijeron, si Dios dijo que nos va a dar esa tierra, nosotros nos los vamos a comer como a pan. Si Dios habló que nosotros vamos a conquistar, lo vamos a hacer. Si Dios habló y dijo que nosotros vamos a poseer esa tierra, vamos a hacerlo. ¿Y sabe qué dijeron? Vamos a pelear a estos dos, porque nosotros vimos esto. Hay gigantes, hay tierra fortificada, hay tierra fuerte, hay gente de grande estatura. Pero ellos volvieron a decir, vamos a hacer. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Amados hermanos, apláudale. Proyéctame Nehemías 6. Dios cumple su palabra. Dios acaba la obra que comenzó en la vida de cada uno de nosotros. Dice la palabra, fue terminado pues el muro, fue terminado pues el muro. En el 25 del mes de Elul, en 52 días, miren, en 52 días el muro se terminó, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque Nehemías terminó lo que empezó. ¿Cuántas veces nosotros no terminamos lo que comenzamos? ¿Cuántas veces nos decepcionamos? ¿Cuántas veces nos frustramos? ¿Cuántas veces nos cansamos? Ahora es válido, mi amado hermano. Lo que
y tú tienes que guardarla, tienes que atesorarla, tienes que decir a Nehemías, le dijo, mira, vas a ir allá, vas a construir. Y Nehemías así lo hizo, mi amado hermano. Que no se levantó con la vida de Nehemías. Se levantaron muchas cosas, externas e internas. Pero la Biblia lo dice que en 52 días terminó la obra. En 52 días. Lo que parecía imposible, hermano, lo que parecía demasiado grande, lo que estaba destruido por años, lo que los enemigos pensaban no lo van a lograr, no lo van a hacer, no lo van a levantar, esa obra Dios la terminó en 52. Porque ahí no estaba la mano del hombre, ahí estaba la mano de Dios. Ahí no estaba la presencia del hombre, estaba la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habló y se ejecutó y se llevó a cabo lo que Dios habló. ¿Y sabe qué dice la palabra, mi amado hermano? Que la gente se maravillaba, que la gente se sorprendía, que la gente, mi amado hermano, se sorprendía de lo que ellos estaban haciendo, de lo que ellos habían logrado. Gloria sea el nombre del Señor. Puedes proyectarme el versículo 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, mire, cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. ¿Y se sintieron qué? ¿Se sintieron qué? Se sintieron humillados, se sintieron maravillados, se sintieron y conocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta obra. Gloria a Dios. Mi amado hermano, lo que Dios comenzó en tu vida, lo va a terminar. Lo que Dios comenzó con tu ministerio, lo que Dios te dio, abrázalo, no lo sueltes. Lo que Dios ha puesto en tu mente, en tu corazón, apasionate por lo que estás haciendo. Vive para la gloria de Dios, porque Dios va a terminar la obra. ¿Y sabes qué? El que digo, mira qué ridículo se ve. El que digo, mira lo que está haciendo. Mira, mira, mira. Y empieza. Esa persona se va a maravillar. Esa persona que en un momento te señaló, que en un momento te juzgó, que en un momento dijo, mira este ridículo que está haciendo, se va a maravillar de lo que Dios va a hacer contigo. Gloria a Dios. Se va a maravillar de lo que Dios ha comenzado y va a terminar en la vida de cada uno de nosotros. ¿Dónde se recibiera, adora a Dios y a recibir una palabra de parte de Dios en esta mañana? Porque hay personas que hablaron. Hay personas que te vieron roto. Hay personas que te calumniaron. Hay personas que te vieron comenzar. Hablaron, dijeron, comentaron. Oh, mi amado hermano. Pero se olvidaron que contigo estaba el poderoso. Se olvidaron que contigo estaba el gran yo soy. Hay hermanos que van a recordar esto que voy a decir. Cuando comenzó Oasis, mi casa se llenó. Puse una carpa atrás de mi casa. Pasó el viento y la tiró, la hizo un pedazo. Me mantuve fuerte, pero por dentro decía, Señor. Y el enemigo empezó a bombardear mi mente, a bombardearla. Habían ataques internos y ataques externos. Me sentía muy mal. Y Dios me mostró un sueño.
porque ahí yo dudé. Me muestra a mí, a mi esposa, yendo a un hospital a visitar a una familia. Y mi sueño. Cuando llego al hospital, me da la sorpresa que mi esposa está aquí, pero mi esposa también está para dar a luz. Y mi sueño yo no me sorprendí, pero era ella allá y era ella. El doctor empieza a preparar a ella, a mi esposa, que va a dar a luz. Y yo le empiezo a narrar, a decirle, mira, la están preparando, que va a dar a luz. Están haciendo eso, están haciendo aquello. Y le ponen lo que le ponen a las mujeres embarazadas para escuchar el corazón del bebé. Cuando le ponen el aparatito para escuchar al bebé, empiezo a escuchar el corazón. Y se fue multiplicando, ya no era uno, eran dos. Ya no eran dos, eran tres, eran cuatro, eran cinco. Y yo sabía que ya no era un corazón, sino eran muchos corazones palpitando en el vientre de mi esposa. Y ahí vino una voz en medio de mi quebranto, en medio de mi dolor, en medio de lo que estaba atravesando. En el sueño me dice el Señor, voy a dar a luz a una iglesia. ¡Aleluya! Está hecha pedazos.